El propio Spiegelman, antes de llegar a la forma con la que conocemos el mouse, tuvo, sí, aquí se puede ver en esa evolución creativa, una primera historieta donde abordó la cuestión con ratones y animales, en el año 72, mucho más joven, tenía poco más de 20 años cuando hace ese primer intentona, pero fijaos que esas caricaturas tienen mucho más detalle, intentan tener como más emociones y veis el resultado, ¿no? Yo creo que queda incluso ridículo, ¿no? Fijaos en la última viñeta, en la última tira, la viñeta del centro, en la primera página del 72, como ese ratón que está llorando, pues en fin, no tiene el mismo efecto de cómo lo dibuja en el mouse que conocemos hoy día. Dibujo de David B., autor reciente que hemos comentado, Marjane Satrapi, que es una de las novelas gráficas también más conocidas ahora mismo, su Persepolis, fijaos el tipo de dibujo. El Persepolis tiene bastante que ver, aunque no digo que sea un muy buen cómic, pero sí que tiene bastante que ver, en cierta manera, con ese modelo que instauró el mouse. Krieger, fijaos cómo dibuja el natural. Estos son dibujos de Krieger que hace. Este es un autorretrato. Ese señor que aparece ahí con gafas es él, dibujado por sí mismo, tal como se ve. La mujer que aparece ahí tumbada en la cama leyendo, ¿no? Ese otro dibujo, pues probablemente sea de una amiga embarazada. Fijaos cómo dibuja el natural, y esto es lo que dibuja en sus cómics. ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, esto por supuesto él lo ha explicado en la entrevista ya suficientemente. Pues porque él, el dibujo de cómic, especialmente cuando él dibuja ficción, dice, bueno, esto no es biografía, no es autobiografía, esto es ficción, lo emparenta también, dice, bueno, yo quiero hacer en el cómic algo parecido a la ficción narrativa, de la narrativa literaria me refiero, y entonces no quiero que el dibujo sea un dibujo representacional, que tiene, pues eso, ¿no? La importancia del detalle, la mirada, no, yo quiero que el dibujo funcione realmente como una especie de símbolo, o casi, mejor podría decirse, como ideogramas, como si fueran el equivalente a las letras con las que se escriben las novelas, ¿no? Y además eso le facilita a él lo que a él le preocupa, porque a él no le preocupa tanto el dibujo, sino lo que le preocupa es la arquitectura, la estructura de páginas, el diseño, porque eso afecta al ritmo de lectura. Eso es lo que él le preocupa siempre. Cómo se va a leer eso y cómo se va a percibir por el lector, ¿no? Entonces, con ese dibujo, fijaos, que parece casi de delineante, ¿no? Que lo hace a mano alzada, pero tiene un pulso increíble y realmente pues logra ese tipo de representación en el que parece que no lo ha hecho casi una mano humana, ¿no? Desaparece, por tanto, ese dibujo, ese aspecto gestual del dibujo. Juanjo Sáez, aunque fijaos que aquí una influencia del diseño, también esto reconocida por él sin problema, ya probablemente mañana podemos hablaremos con él, ¿no? Pero el dibujo sí que hay una mano humana, se ve claramente, pero lo quería comentar porque Juanjo tiene un recurso que es muy importante en él, y es eliminar cosas del dibujo precisamente para que el lector las ponga en su cabeza. Si conocéis la obra de Juanjo, veréis que él, desde hace ya además bastantes años, los monigotes prácticamente casi siempre los dibuja sin cara. Dibuja monigotes sin cara, ¿no? Sin ningún, ni siquiera ojos, ¿no? Esto es de un libro reciente que hizo para Los Planetas, un cómic que acompañaba al disco, el último, un recopilatorio de Los Planetas. Fijaos los otros como no tienen cara. Johannes Farr, un dibujante japonés reciente que también ha pretende eliminar esos rasgos humanos del dibujo, deliberadamente contado por él. Guibert, en esta obra, que también es de memoria, contando los recuerdos sobre la guerra mundial de un amigo suyo, que ya ha muerto, pues fijaos cómo en esta doble página lo que hace es, para evocar esa sensación de memoria, lo que hace es quitar elementos del dibujo. Aquí incluso la última viñeta hasta desaparece, ahí está borrado parcialmente, ¿no? El personaje sobre el que está recordando. En el fotógrafo, Guibert, el mismo Guibert, acompañado con otros colaboradores y de un fotógrafo, ha contado, también una obra muy reciente, muy buena, ha contado un reportaje fotográfico que hizo, pues eso, un fotoperiodista que se trasladó con una expedición de Médicos Sin Fronteras al Afganistán de 1986 en plena guerra con los soviéticos. Y entonces ha hecho una cosa que ha sido muy osada, pero que realmente funciona y a unos niveles que realmente daría mucho para hablar. No me voy a extender ahora sobre esto, por supuesto, cuando te lo lees, que es contraponer el dibujo con la fotografía que hizo cuando estuvo allí el fotógrafo.
Aquí volvemos a Olivares y a Santiago García, porque en esta doble página de su Jekyll y Hyde hay un recurso de dibujo y del color también muy importante, a mi juicio. Fijaos, esta es la primera salida de Mr. Hyde a la calle, a la ciudad, y conforme vamos recorriendo con la vista la gran viñeta hacia la derecha, fijaos cómo el dibujo de repente empieza a descomponerse en unas perspectivas que no son las clásicas, ¿no? Las que conocemos, las de Renacimiento, que tienen más que ver con el cubismo quizás, ¿no? Y que evocan también esa una imagen mental, una imagen de su mente del caos, ¿no? Del desorden, de la violencia. El color también, fijaos que es muy determinante, porque hacia esos colores cálidos nos lleva la vista hacia ahí, porque ahí es donde se va a desarrollar la tira de viñetas de abajo donde está la acción. Da show que en esta obra, En el ombligo sin fondo, dibuja un personaje, es una familia, pero uno de los personajes tiene pinta de rana. No es que sea una rana, es que es un adolescente, ¿no? Entonces, fijaos, con ese recurso de dibujo lo que está expresando de una manera explícita y totalmente visual, que esto en el cine, bueno, pues no sé cómo quedaría, pero los japoneses tienen un recurso también muy peculiar. Digo los japoneses, no solo los japoneses, pero ellos lo utilizan bastante desde hace además décadas, que es emplazar a personajes muy caricaturescos en escenarios dibujados de manera muy realista. Yo tengo una explicación para esto. Los decorados lo hacen realistas, pretendiendo pues crearte una ilusión, ¿no? Pero mantienen la caricatura con los personajes por la expresividad. La caricatura es una herramienta fundamental para la expresividad en el cómic, ¿no? Y te permite mover a los personajes mejor a lo largo de las viñetas, por supuesto reflejar las expresiones, los gestos, las expresiones faciales. Aquí yo mismo utilicé algo parecido en El vecino 3, ¿no? Al cambiar en esa tercera tira, fijaos que de repente el personaje cambia, se ve como de una manera más detallada, con un cierto tratamiento un poquito más realista, ¿no? O más realista respecto al estilo dominante en el resto del cómic, que es más caricaturesco. Los globos de diálogo y de texto aparecían, bueno, hay un antecedente remoto que era en las pinturas y grabados medievales se utilizaba lo que se llaman filacterias, pero no tiene mucho que ver. Pero había globos ya en las viñetas, por ejemplo, aquí tenéis varios ejemplos de finales del 18 y el 19. A lo largo del siglo XIX, en lo que son historietas largas, la acción se desarrollaba, se explicaba en textos de apoyo. Era frecuente, por ejemplo, en Rodolphe Toffer lo hacía así, ¿no? Entonces hay un problema de cómo expresar el diálogo de los personajes, cómo se expresaban, ¿no? En esta página, por ejemplo, y esto es un recurso muy frecuente en los caricaturistas que estaban haciendo el cómic, algo que se parece a lo que conocemos por cómic, ¿no? En esa evolución histórica, y es un recurso que aparece en muchos más del siglo XIX, que es poner el diálogo abajo, ¿no? No en un globo, sino abajo, porque realmente ellos tenían problemas cómo integramos ese diálogo. Y por cierto, hay un teórico que considera que, bueno, porque lo ha rastreado y lo ha investigado, considera que realmente lo del globo les parecía bastante hortera o un poco, digamos, antiguo, porque le recordaba precisamente a esos elementos de la grabado y pinturas medievales. En el Yellow Kid de Outcall de 1896, también publicado en la prensa, esta fue la primera, él había hecho, ya estaba trabajando de antes, publicando, pero esta es la primera tira en la que utilizó el globo de diálogo para expresar. Fijaos cómo antes, que esto lo hizo, porque volviendo a lo que decía de cómo ponemos, cómo ese problema de resolver los diálogos de los personajes, ¿no? Pues se lo ponía en el camisón que llevaba, hasta que a partir de esta tira empieza a utilizar los globos, aunque fue realmente este autor, Hopper, el que en Norteamérica lo popularizó a comienzos del siglo XX, desde 1900, populariza ya, porque él utiliza sistemáticamente el globo para expresar los diálogos, el globo de diálogo. Aquí tenemos, más avanzado ya el tiempo, en el 47, una página de Spirit en la que podemos ver ya los diversos globos de diálogo que también son recursos bastante originales del cómic. Por ejemplo, el globo de pensamiento, que se expresa en esa forma de nubecita, fijaos, primera tira, última viñeta. El globo que expresa alarma o expresa gritos, ¿no? O algo que se está siendo retransmitido con esa forma estrellada.